Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Puebla, campeón de Copa, gana 4-2 al Guadalajara en un partido que resultó sobre todo en segundo tiempo emocionante cuando Chivas alcanza al equipo del Puebla y después Puebla remonta y se va a 4-2. Despedida de Cuauhtémoc Blanco, que él finalmente carga el trofeo que le entrega el presidente de la primera edición de Ciudad María, y el Puebla se corona campeón de Copa. Jugó con cuadro titular, Chivas tuvo cuadro alternativo, metió a Marco Fabián en el segundo tiempo y jugó Aldo de Nigris, que metió 2 goles y falló un penalti. Al final el partido termina 4-2 en favor del equipo de la Franja. Puebla gana finalmente otro título después de hace mucho tiempo de no ganarlo. La Copa MX se queda en Puebla, ya en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en su campo de fútbol. El Puebla, que está peleando el descenso, le gana al Guadalajara 4-2 con una buena actuación del Chico Alustiza, jugador argentino que hizo 2 muy buenos goles, y en general fue mejor el Puebla, ganó, metió los goles. En la mesa con nosotros Roberto Gonzunco. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, buenas noches. Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal a todos? Hugo, gracias. Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sague. Hola, José Ramón, buenas noches, gusto saludarlos. Hasta Sague está contento porque ganó el Puebla y así Chivas no acumula otro título más para alcanzar al poderosísimo América. Pero bueno, señoras y señores, se fue la luz, por cierto, al final. El árbitro acumuló 5 minutos más, tardó mucho el partido en reanudarse, en calentar los focos del estadio, y finalmente el Chepo felicitó al profe Cruz y se acabó. Esto es en vivo, señoras y señores, en la coronación del equipo de la Franja, el Puebla. Ese Puebla que en alguna época fue campeón de liga, justamente todavía con el Chepo de la Torre, Marcelino Bernal, Poblete, Aravena, Luis Esparza, Pablo Larios. Tenía un gran equipo en aquel entonces. Pero bueno, y tuvo otro antes, con Luis Enrique Fernández, Mauricio Ramallo, Picolé, grandes jugadores todos ellos. Muy bien, nuevamente saludo a Roberto, a Hugo, a Rafa Puente y a Sague, Roberto Alves Sague. Vamos al resumen. Buenos goles, buenas jugadas y una buena reacción de Chivas, porque no alcanzó. Cuando se pone 2-2, todo daba la impresión de que podía dar la vuelta, y al final no le dio la vuelta, y el que dio la vuelta fue el Puebla y ganó 4-2. Y ganó bien, fue mucho mejor el Puebla, un partido muy entretenido, adornado además con la despedida de un histórico del fútbol mexicano, ¿no? Cuauhtémoc Blanco entra unos minutos, parecía que las Chivas, sobre todo al momento del penal, podían escribir otra historia, pero sí creo que en términos generales termina coronándose no solo el que fue mejor en este partido, sino el que fue mejor en todo el torneo. Aquí se equivoca Rodríguez, el portero de Guadalajara, sale, no sale, se queda ahí, ¡pum!, le remata en la portería vacía, gol. Sí, una pelota bastante sencilla para el portero, pero un trazo muy largo, bastante elevada la pelota. Y este hombre, que para mi gusto fue el mejor del partido, Alustiza, sí. hizo un par de goles y puso en predicamento. Saca, ¿no? Sí, increíble. En el momento que entra Cuauhtémoc daba la impresión que a lo mejor Rey podía ser el que abandonara la cancha, que por cierto consigue un muy buen gol Rey, ¿no? Sí, este golazo. Es un golazo. Un golazo parecido al autogol que metió. Sí, y bueno, yo no. Realmente sin contar con muchos méritos, arranca el segundo tiempo y de repente sorprende Chivas en un par de jugadas allá balón parado y empareja un partido que se veía cómodo para Puebla. Ahí se complica, pero luego viene la reacción de Puebla. Sí, a mí me defraudó Chivas, la verdad. Yo creo que Chivas regaló 45 minutos, o sea, un Chivas que no fue productivo, un Chivas que no generó fútbol. Esta fue la única jugada peligrosa, pero a raíz de que Aldo de Nigris trata de hacer algo de forma individual, no colectivo. Chivas vi un equipo disperso, equivocándose mucho, no estaban concentrados los jugadores, no sé si la ansiedad, el nerviosismo. De hecho, el Puebla pudo haber finiquitado el partido en el primer tiempo fácil, 3 o 4-0, porque tuvo jugadas muy claras, Alustiza, y después Noriega tiene una muy clara. Viene un gol circunstancial que sí le da vida a Chivas y después ya un rebote, pero en jugadas a balón parado, sobre todo el segundo gol, pero no por ese fútbol colectivo que Chivas venía realizando o venía generando como equipo en el torneo regular. Aquí vemos el gol. Ese es el segundo equipo de Chivas. Yo entiendo, José Ramón, sí, en ese sentido, pero a mí me da la sensación, por lo menos es lo que, para complementar, como que
esa resaca del gran triunfo de Chivas en esa misma cancha contra el Puebla hace 3 semanas, yo creo que esos jugadores pensaron que iba a ser muy fácil y sencillo, y vieron a un Puebla mucho más determinado, mucho más concentrado, más allá de la estrategia del profe Cruz, y el Guadalajara en el segundo tiempo trató de reaccionar, pero no le alcanzó futbolísticamente, no tuvo los argumentos futbolísticos para poder empatar o hasta pelear por un triunfo. Bueno, muy bien, Hugo, ¿qué te pareció el partido? Pues a mí me decepcionó sobre todo en la primera parte de Chivas, porque no estaban concentrados pensando que estaban jugando una final. Realmente una final no se juega de la manera en que jugó, y el primer tiempo pues Puebla fue abrumadoramente superior, creando 6 ocasiones claras de gol, como lo dijo Sague, y Chivas nada más hizo 2 ocasiones, y luego ya en el segundo tiempo pues la remontada de Chivas igualando el resultado, pues le dio mucha emoción al partido. Pero bueno, después ya aquí está el cambio de Cuauhtémoc, que entra jugando así sus últimos minutos como futbolista profesional, y bueno, celebrándolo con un título más en sus arcas, que ya es su segunda título de Copa, ¿no? Correcto. Un remate al travesaño en el segundo tiempo, que cuando Chivas intenta meterse el partido, después un penalti que Aldo de Nigris ejecuta muy mal, no marca, de hecho el juez de línea es el que corre de inmediato. Pero yo creo que se es penalti, los dos penaltis yo creo que ven marcado por el árbitro. Y de Nigris lo quiere colocar tan ajustado al poste que lo manda hacia afuera, toma poca distancia, se perfila mal, y bueno, pues ahí se acabó el partido, porque después se fue la luz y Cuauhtémoc hizo una sola jugada, un taconazo muy bonito de pase y se acabó. Ahora, la jugada del penal, la que falla de Nigris, es importantísima, ¿no? Sí, o sea, ahí Puebla, con la salida de Alustiza, Puebla había dejado de atacar, ya estaba medio replegado, ya se veía desconcierto en el trabajo defensivo, y cada pelota que ponían, o sea, un par de minutos antes habían estrellado una en el travesaño. Creo que de haber convertido de Nigris, esos a lo mejor 4 o 5 minutos que faltaban, más el añadido que fueron otros 5, hubiera sido complicadísimo para Puebla. Aunque Puebla siguió generando. Puebla estuvo jugando. Lo que pasa es que ya no se veía bien salir. Ya no se veía bien. Entonces, ya está Cuauhtémoc, ¿no? Con eso, exactamente. Con eso que lo distinguió durante tantos años. Merecido y muy meritorio el título del Puebla. O sea, lo que hizo en la Copa, y yo viéndolo hoy, y no solo en la Copa, en muchos partidos de Liga, no entiendo que esté todavía tan emproblemado, que esté de hecho supeditado a lo que hagan o dejen de hacer los Leones Negros para permanecer o no. Creo que merecerían más puntos que los que tienen en la Liga. Han tenido partidos en la Liga para resolver ese asunto de la permanencia, y en este caso sí responde, ¿no? Ante estas mismas Chivas que en su momento en la Liga marcaron un cambio en el camino del Puebla, ¿no? Aquel partido fue fundamental para que el Puebla empezara a derrumbarse, a pesar de lo cual creo que ha jugado como para tener más puntos. Sí, sin duda. O sea, aquel partido ganando el Puebla 1-0, de la vuelta a Chivas 2-1 y lo ganó. Ahí Puebla empezó a bajar el cociente de la clasificación. No, y el torneo le empezó a costar mucho trabajo, sí, porque en gran medida Puebla llega a este momento culminante en la Copa por ese buen momento que atravesó al principio, que combina precisamente con el torneo regular, porque era un equipo consistente, un fútbol agradable, un fútbol muy compacto y pragmático en cuanto a lo que querían hacer dentro del terreno de juego. Pero después de esa derrota sí parece que anímicamente les fue pegando y empezaron a entrar en una espiral descendiente que hoy sufren las consecuencias con relación al problema del descenso. No, bueno, quizá, no sé, Rafa, si el ganar la Copa los motive en los 3 partidos, claro, para intentar ganar de 9 puntos, por lo menos, no sé, 6. ¿Y cómo 6 escaparse? No, lo que pasa es que si UDG gana, si UDG gana 5 puntos, se acabó la historia. El problema es que sigue dependiente. O sea, aquí ya eres dependiente, aparte de los resultados que estás obligado a conseguir. Para UDG es difícil ganar 6 puntos. Muy difícil. Muy difícil. Estaba pensando, viendo las imágenes de la celebración, cómo se puede explicar, por ejemplo, la noticia a nivel nacional como internacional, cómo se puede explicar que un equipo que gana la Copa esté peleando el descenso o que pueda descender, ¿no? O sea, ¿cómo se puede explicar eso en el fútbol internacional? Pero creo que por eso, son momentos futbolísticos. Gran parte de ese momento futbolístico del Puebla atravesaba un buen momento, estaban bien, y por eso el Puebla fue el segundo, tercero general en la Copa. Si vemos la calificación son 24 equipos que participan, algo así. El Puebla quedó en segundo, tercero lugar general. ¿De su grupo? No, de los 24. Bueno, sí. En el grupo fue líder. Por eso pudo cerrar en casa, exactamente. Entonces, eso habla del momento que aprovechó el Puebla. Obviamente, viene ese momento
culminante, ese parteaguas, que es el precisamente partido contra Chivas, y ahí entonces cuando Puebla empieza a descender. Quizá, perdón Roberto, si esos partidos hubieran sido durante esa etapa, no sé si le hubiera cansado al Puebla a llegar a la final de la Copa, a eso es lo que me refiero. Pero la otra explicación es que en la Copa en México no la juegan los mejores equipos con sus mejores hombres, ¿no? A diferencia de lo que sucede en España, que la van a seguir ganando Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, algún Valencia que por ahí, o el Bilbao tradicionalmente, pero difícilmente la ganarán los que están peleando por la permanencia, no digamos el que descienda, ¿no? En México sí se puede producir esto, de hecho han ganado equipos de división de ascenso, porque conforme ha ido avanzando, creo que los de primera división han ido tomándolo también con mayor seriedad, ya sea utilizando a sus mejores hombres, o por lo menos, como fue el caso de Chivas, dándoles juego a los que crees que pueden pelear por un puesto como titulares para crear esa competencia interna. En ese sentido me pareció muy bien lo de José Manuel de la Torre, ¿no? Respetar a ese equipo que en general se había instalado en esta instancia. Sí, Chivas también jugó un buen torneo de Copa. Sí. Y Puebla también lo jugó, por lo tanto fueron los dignos finalistas. Y Puebla en casa ahora sí supo tener la supremacía en esta casa, en la Autónoma de Puebla, para ganar el título y coronarse campeón de Copa del fútbol mexicano. Porque sería injusto criticar al Chepo ahorita, tal vez muchos van a decir, ¿y por qué no jugaste con el cuadro de Chivas? No, que Chivas viene tiene un partido muy importante el próximo domingo. Por supuesto, el clásico, José Ramón, pero muchos podrían decir, oye, juega con tu equipo, está en la final. Y creo que coincido con lo que dice Roberto, Rafa, ya habíamos dicho en el previo, actúa de manera profesional y coherente para respetar la hegemonía y la tranquilidad que puede tener en el plantel de Chivas. Porque yo oigo a los mal pensados, como nuestro productor, ¿cuánto le afectará al Guadalajara el perder la Copa frente al América? Nada, porque es un equipo diferente al que va a jugar contra el América, totalmente diferente a los titulares, no le afecta, yo creo que nada. Sí le afecta el no ganarla, por supuesto, pero hasta ahí nada. Al que le podría afectar más, yo creo, sería al Puebla si hubiese perdido. Creo que anímicamente la sinergia de lo que está peleando por el descenso cambiaría que le afectaría. el título de Copa por salvarse. No, claro, pero lo cambiaría mañana mismo. Pero el momento sí también coincide, exactamente. Eso le va a ayudar muchísimo. Chivas no iba a verse afectado para... Yo creo que no. Ni se va a ver afectado para el partido. Chivas, al final de cuentas, cumplió lo más importante. Creo que la presión más grande de Chivas era el descenso. En la medida que Chivas ya lo salvó, eso ya le da un tanque de oxígeno tremendo a Chepo, y lo demás, todo que venga a hacer ahorita en este torneo, sobre todo, va a ser ganancia. Bueno, en los siguientes ya se van a exigir mucho más. El líder por eso. Y ahora en caso, adelantándonos, de que se diera un descenso del Puebla, ahí se complicaría un poco el tema para la cuestión del partido para poder pelear por estar en Libertadores. El campeón de Copa va a Libertadores, pero descendiendo el Puebla no tendría la participación. A lo mejor sería Chivas contra Santos. Pero fíjate qué cosas, qué gol tan fuerte. Se enfrentaría a Santos y decidiría quién sería el número 3 de la Copa. Como los denominaron. Digo, no dejaría de ser una injusticia, o sea, para un equipo que luchó y está luchando ambas cosas. No puedes mandar a Libertadores un equipo que desciende. No, estoy de acuerdo, José Ramón, pero bueno, es el campeón de Copa. Vamos a Puebla, ya está Alejandro La Rosa, Ángel García Toraño y Héctor Huerta, adelante. Muchísimas gracias, José Ramón, en compañía de Héctor Huerta y Alejandro de la Rosa. Aquí estamos en el estadio todavía. El Puebla es campeón de Copa. Se repuso Guadalajara, que me parece a mí, regaló el primer tiempo. Después logró empatar y a final de cuentas Puebla, que me parece fue mejor, consigue el título de Copa, que vamos a ver qué tanto le sirve para lo que le queda en el torneo de Liga y buscar el no descender. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Bien, tuvo de todo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. La Copa MX nos ha regalado, a lo largo de la corta historia, nos ha regalado noches que han tenido de todo. Inundaciones, apagones, el Chelis corriendo, ¿se acuerdan? Sí. 70 metros, Cuauhtémoc 2 veces campeón, de todo un poco. ¿Qué le pasó a Guadalajara en el primer tiempo? Después se repone y de nueva cuenta le caen 2 goles. ¿Qué le pasó a Chivas? Tomó una decisión el técnico que creo que se la jugó por el grupo. Es decir, ¿les parece acertada? Puso a los mismos, que a la luz del resultado no. Okay. Pero puso al grupo que había jugado toda la Copa. Esa fue su apuesta, la mantuvo hasta el final en aras de conservar la armonía del grupo. Creo que ahí no ganan 11 ni pierden 11, pierden los 29 que vinieron acá a Puebla, y saben ellos que ese era un riesgo que se corría. En cambio Puebla metió a una base importante de sus titulares. Yo creo que mucha gente está enojada porque efectivamente oportunidades para ser campeón no se presentan todos los días, y había que elegir quizá una mezcla entre los titulares y los que jugaron la Copa para tratar de ganar el partido. Pero
La apuesta del Chepo fue esa y la perdió. Yo creo que sí se equivoca. Y lo decíamos antes, ¿no? Tal vez no es válido calificar la decisión sabiendo el resultado, claro, y a toro pasado. Pero sí el arriesgar un título, porque es la realidad, por mantener la unión de grupo, dale, eres Chivas, tienes que ir por el título. Lo tienes y tienes que ir con lo mejor, y lo mejor no estuvo hoy en la cancha. Cosas inexplicables del fútbol, en el segundo tiempo se da cuenta y quita a Néstor Vidrio al 47. ¿Por qué no hacerlo en el medio tiempo? Y pone a Fabián al 53. ¿Por qué no hacerlo al 45 y en el medio tiempo? Cosas que el Chepo tendrá que explicar, pero sí tardó mucho la reacción desde la banca, incluso arrancando el segundo tiempo cuando regresó con los mismos 11, que no se llevaron 4 en la primera parte de milagro. Y darle crédito a Puebla, ¿no? Hombre. Lo que hizo Alustiza en la cancha, porque en el primer tiempo Puebla todavía pudo incrementar, ¿no? El resultado, pero por lo pronto, Héctor, sí darle crédito a los poblanos. Yo creo que la parte central del Guadalajara, la defensiva, fue un carnaval. La verdad que sí. daba facilidades por los costados derecho, por el izquierdo, por el centro. Era una avenida por todas partes. Alustiza, Rey, se cansaban de llegar, Tamay, se alcanzaban de llegar al área y no le hicieron 5 en el primer tiempo de suerte, ¿eh? Sí, lo comparto. Ahora, Alex, ¿qué tanto le puede afectar a Chivas? Que ya se salvó, que esa era la prioridad, pero para lo que viene, para el cierre de torneo, para la liguilla, si es que clasifica, que seguramente lo hará, y qué tanto le puede beneficiar a Puebla este resultado con miras al tema de pelear por el no descenso con la UDG. A la afición de Chivas hoy será difícil decirle, bueno, al final ganaron aquí el que importaba, que era el de Liga, y el objetivo primordial era la permanencia. Y hoy dirá, sí, pero ya estábamos en una final. Sí, de acuerdo, y hoy se equivoca el Chepo y son cosas del fútbol. Ahora, para Puebla es mucho mérito. Un equipo que está peleando el descenso, que no recibe quincenas muchas veces y que se haya metido a la final de Copa y le haya ganado a Chivas haciéndole 4. Y a ratos, pues sí, con un baile, es la realidad. El enganche de Alustiza en el cuarto de marca registrada. ¡Qué enganche! ¡Qué bárbaro! De Alustiza, el jugador más importante. Ahora sí le va a ayudar mucho en lo anímico. Es lo que necesitaba Puebla. Lo vimos, Cuauhtémoc sí, no arrancó. Al minuto 12 en la amonestación a Michael Orozco, fue y apretó al cuarto árbitro. Cuauhtémoc en la banca o dentro siempre va a ser importante y va a ser un tipo que puede apretar al rival y al árbitro. Veíamos a Cuauhtémoc Blanco que los aficionados de Puebla pedían que ingresara al terreno de juego. A final de cuentas entró, tuvo una oportunidad y cuando termina el partido va todo el equipo de Puebla y la banca a levantarlo, a festejar con Cuauhtémoc Blanco. Sí, cuando escribe el libro Reflexiones para después de la muerte del Chepo, se va a acordar de este partido mucho. Porque en este partido la gente estaba 80% del estadio Chivas, apoyando al equipo. La gente vino de muchas partes del país. La gente de Chivas está enganchadísima con su equipo, quiere verlo ganar otra vez, quiere verlo de protagonista otra vez, que conquiste títulos. Y hoy la verdad no se jugó desde el principio para ser campeón. El Puebla jugó desde el principio para ser campeón y es campeón. Ahora, por lo demás, un retiro de Cuauhtémoc soñado, retiro con el título. Como siempre, Cuauhtémoc estuvo en el reflector. Hoy fue levantado en hombros por sus compañeros, fue, ¿cómo le llaman eso? La sábana, Mateado, ¿no? Sí. Mateado. Entonces, para Cuauhtémoc fue un despido dorado. Críticas de hoy, el profe Cruz ahí queriendo imponer su autoridad. ¿Por qué no poner a Cuauhtémoc? Él sabía y al final el resultado le da. Gasta 2 cambios y ahí dijimos, ay, si le expulsan a alguien o se le lesiona a alguno, Cuauhtémoc a lo mejor ni va a la cancha. Tuvo 20 minutos Cuauhtémoc, la última pelota que toca como profesional, un taco. Son anécdotas que quedarán. Entró por Alustiza, se va un grande, lo va a echar de menos el fútbol mexicano. Un tipo así, tan identificado con la playera de selección y con cada club en donde jugó. Y por el otro lado, Alex, reconocer que por ejemplo la situación de Aldo de Nigris, enganchadísimo en la Copa todo el torneo, queriendo usarla de trampolín para volver a los primeros lugares, y en el caso de Nigris mete 2 goles, falla el penalti. Ahí estuvo en el área, estuvo al menos mostrando ese espíritu que debe tener un jugador de Chivas. Hoy nos vamos, por lo pronto hoy festeja Puebla, pero Chivas festejó la semana anterior, porque Chivas se salvó la semana anterior, que me parece que era la prioridad para Guadalajara. Lo que venga para Guadalajara será ganancia. Y hoy Puebla lo platicábamos con su dueño y nos decía que tendrán seguramente un festejo muy discreto, que Puebla estará metido y concentrado en lo que viene de la liga. Hoy Puebla festeja, pero Puebla mañana tiene que estar pensando en mantener la categoría. Irónicamente Chivas festejó con una derrota de Puebla aquí contra Atlas, el acérrimo rival. Imagínate lo que da el fútbol. Sé que Puebla, al menos los que van a jugar el fin de semana en Pachuca, se van a ir a descansar. De Cuauhtémoc lo dudo muchísimo. Cuauhtémoc hoy, por fin, si lo vemos y si salen fotografías de algún paparazzi, yo mañana no digo nada. Hoy Cuauhtémoc tiene permiso para
parece a festejar Bueno, a donde quiera hasta la hora que quiera. Alex, un placer ver a las Chivas contigo. Ni hablar, la corbata habrá que cambiarla, No, nos sirve ¿por qué? mucho. No. Y mi querido Héctor, también un placer Acá ver el no fútbol hay contigo, colores. Gracias. Ahora regresamos, ¿no? Ya te vas. No, seguimos por acá. Bueno. Regresamos contigo, José Ramón. Gracias. Saludos a Muchas todos. gracias a los compañeros que estuvieron todo el día allá en la ciudad de Puebla, Ángel García Toraño, Héctor Huerta, Alex de la Rosa. Y Marcelino. Vamos, Marcelino, que estuvo también allá en Puebla, en la cobertura que hizo ESPN para todos ustedes de esta final de Copa.